Bueno, vamos con esta segunda grabación de la clase porque hoy a la mañana no se escuchó el audio en lo que estuvimos trabajando, así que vamos a regrabar el contenido de hoy. Que para quienes no estuvieron, hoy estuvimos trabajando con lo que es la regla del producto, una regla de operaciones con probabilidades, la regla de la suma y el concepto de sucesos independientes. Al igual que en la mañana, vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso de los conceptos que debemos saber de probabilidad hasta el momento. Vamos a empezar hablando de que tenemos tres conceptos, tres definiciones que son claves en lo que tiene que ver con materia de probabilidad y que son o hacen mención al experimento aleatorio, al espacio muestral y al suceso. Cuando hablamos de experimento aleatorio nos referimos a un fenómeno que necesariamente tiene que admitir dos o más resultados posibles. Si tuviera uno solo, el experimento sería determinístico y no habría lugar a la aleatoriedad. Entonces, necesariamente este experimento aleatorio va a tener dos o más resultados posibles. Nosotros no vamos a contar con información que me permita saber de antemano qué resultado voy a obtener. Y el hecho de repetirlo bajo mismas condiciones no garantiza de que tengamos el mismo resultado siempre. Todo esto que hablamos en clase respecto a aquellas personas que soplan los dados antes de tirarlos en el casino, esperando que un resultado que habían obtenido previamente se repita porque las condiciones son las mismas, bueno, en este caso no aplica si el experimento es aleatorio. De ese experimento aleatorio surge lo que es el espacio muestral, entendiendo que el espacio muestral es el resultado, mejor dicho, es el conjunto de todos los resultados posibles que están asociados a ese experimento aleatorio. Y que de ese espacio muestral pueden surgir varios sucesos. Entendiendo al suceso como un subconjunto que tiene el espacio muestral. Estas son las tres definiciones que van a ser pilares para el estudio de las probabilidades. Ahora bien, ¿qué es una probabilidad? No debemos olvidarnos que una probabilidad es un número real entre 0 y 1 y que lo vamos a estar utilizando para poder cuantificar incertidumbre. Nada más. Si yo pienso, ok, sabemos las definiciones básicas de la probabilidad, sabemos lo que es la probabilidad, lo que pensaría lógicamente es cómo obtengo un valor de probabilidad. Bueno, para eso es que nos adentramos en el estudio de las definiciones del estudio probabilístico y vimos que existen también tres, lo que se llama la definición clásica, la definición frecuencial y la definición subjetiva. Cuando hablamos de definición clásica, nos referimos a que la probabilidad de ocurrencia de un suceso se puede obtener haciendo el cociente de los casos favorables y los casos posibles. Esta definición la vamos a estar utilizando cuando nuestro espacio muestral sea finito. Ahora, la definición frecuencial trabaja con otro tipo de experimento aleatorio. Aquel experimento aleatorio que con repetirlo una única vez, nosotros no podemos obtener un valor de probabilidad, sino que va a ser necesario repetir una gran cantidad de veces para poder obtener alguna conclusión o algún valor probabilístico. Como bien menciona el material bibliográfico, poner a una persona a patear penales y con que un tiro meta el gol, no tenemos garantía de que esa persona tenga habilidad para patear penales, sino que vamos a tener que repetirlo y observarlo un montón de veces hasta poder decir, ok, de 1000 veces que tiró, erró 200, o de 1000 veces que tiró, erró 750 y a partir de ahí sacar una conclusión. Por eso decimos que la definición frecuencial trabaja con la idea del límite de n de la repetición del experimento tendiendo al infinito. Y por último, la última definición con la que trabajamos es la definición subjetiva. La definición que nos dice que el valor de probabilidad va a depender del buen saber y entender del sujeto, ¿no? Ahí lo que se pone en tela del juicio, por decirlo de alguna manera, no es el buen saber y entender propiamente dicho del sujeto, sino a quien nosotros elegimos para buscar un valor de probabilidad sobre alguna cuestión determinada, ¿no? Sobre si quiero averiguar sobre el precio, el valor de los commodities dentro de un año, buscar un especialista en mercado de capitales, en economía, en econometría. Si quiero saber cuál es la probabilidad de que una intervención quirúrgica tenga éxito dadas las condiciones, la historia clínica de un paciente, podré buscar a un doctor, una doctora o alguien especialista en la rama de la salud. Lo importante es
a quién elegimos, qué consideramos que tiene ese buen saber y entender para que nos brinde los valores de probabilidad. Ahora, sabiendo lo que es una probabilidad, sabiendo cómo se pueden obtener, avanzamos a estudiar los distintos tipos de probabilidad que tenemos. Y el número 3 vuelve a ser recurrente porque vamos a ver que tenemos 3 tipos de probabilidades. Lo que se conoce como probabilidad marginal, que es la probabilidad de ocurrencia de un único suceso. La probabilidad conjunta, que es la probabilidad de ocurrencia de 2 o más sucesos a la vez. Ocurren de manera conjunta y que es factible identificar una probabilidad conjunta si nosotros encontramos dentro de los enunciados el y o el ni, como milanesa y puré, no como milanesa ni como puré. ¿No? Estamos hablando de sucesos que salen simultáneos. Y por último tenemos la última probabilidad, que es la probabilidad de tipo condicional. La probabilidad condicional lo que hace es achicar, reducir, limitar, acotar al espacio muestral. Si, por ejemplo, dijera, de los que estudian para contador, ya no estoy trabajando con todos los estudiantes. Estoy trabajando únicamente con personas que estudian para contador. De eso, de los que estudian para contador, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben la materia? No estoy buscando la probabilidad de que aprueben la materia, que en ese caso sería algo marginal. Estoy buscando la probabilidad de que aquellas personas que estudian para contador, reduzco el espacio muestral, aprueben la materia. Entonces, vamos a ver que conocer este tipo de probabilidad, poder identificar la probabilidad condicional, va a depender en gran medida de nuestra comprensión lectora, de nuestra habilidad. Y como es una habilidad, se puede perfeccionar a partir del entrenamiento, a partir de la repetición. Entonces, es importante que puedan ir haciendo las actividades en la vida, que no la dejen para el final. Porque muy posiblemente la mayor dificultad que encuentren en probabilidad esté en el orden de lo que llamamos los sucesos y los datos. Aquella materia prima que utilizamos para resolver o calcular valores de probabilidad que necesitamos para llevar adelante nuestra aplicación. Ahora bien, saliendo un poco de lo que tiene que ver con lo teórico, o el ente teórico, vamos a ver que, o mejor dicho, vamos a recordar que el encuentro pasado con Fede estuvimos hablando sobre los cuadros de contingencia. Estos cuadros, 2x2, 2x3, 3x2, 4x2, hay de todos los tamaños. Estos cuadros que nos van a estar mostrando la relación que hay entre probabilidades conjuntas y probabilidades marginales. Entonces, si nosotros observamos el cuadro de contingencia, tenemos 4 cuadrantes en el medio, y ahí voy a usar el láser para que se vea. Tenemos 4 cuadrantes en el medio, en donde ubicamos a las probabilidades conjuntas. En el primer cuadrante tenemos la probabilidad de que ocurra el suceso A y que ocurra el suceso B. Dicho sea de paso, sería lo mismo poner en la probabilidad de que ocurra B y el suceso A. En nuestro segundo cuadrante tenemos la probabilidad de que ocurra el suceso A y que no ocurra el suceso B. Ahora, si miramos toda esta fila que tenemos acá, vamos a ver que la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B, más la probabilidad de que ocurra el suceso A y no ocurra el suceso B, nos va a dar en total la probabilidad de que ocurra el suceso A. Esto, que para nosotros es una forma de presentar los datos, esconde o trae consigo lo que se llama el teorema de probabilidad total. El teorema de probabilidad total prosa de que es posible averiguar una probabilidad marginal a partir de la suma de las conjuntas que contengan el suceso de dicha marginal que queremos averiguar, ¿no? Entonces podemos decir que la probabilidad de que ocurra el suceso A sale por la suma de esas conjuntas. O, por ejemplo, la probabilidad de la ocurrencia de suceso B sale de la suma de la conjunta de que ocurra el suceso A y B, más la probabilidad de que no ocurra A y ocurra el suceso B. Lo que vamos a estar haciendo es, vamos a trabajar con el teorema, vamos a reconocer el uso, la aplicación del teorema, pero este va a ser muy fácil de comprender si es que logramos plantear de entrada, de comienzo con los ejercicios, el cuadro de contingencia en función de los datos que tengamos. Hoy vamos a ir un paso más allá.
Porque no solamente vamos a trabajar con el cuadro de contingencia, sino que vamos a trabajar con otras herramientas que permiten seguir pensando, seguir construyendo esta teoría de probabilidad que nos invita a ver a la misma como una forma de pensar, ¿no? Es bastante intuitiva si es que logramos entender las bases de la probabilidad y de la estadística fundamentalmente. Entonces, en relación a esto, tenemos por ejemplo este ejercicio, esta actividad que dice: una fábrica dedicada a la venta de insumos médicos trabaja a 3 turnos para llegar con la demanda de sus clientes: el turno mañana, el turno tarde y el turno noche. De acuerdo con los informes del área de producción, no siempre se logra cumplir con los requerimientos en materia de calidad. De hecho, puede ser que algunos productos tengan algún tipo de anomalía. No importa en qué momento de la práctica de probabilidad estés, lo primero que vas a tener que hacer es identificar los sucesos y los datos. No importa el ejercicio, no importa la dificultad que tenga, no importa cuántas hayas hecho hasta el momento, siempre vas a plantear sucesos y datos. Y vamos a ver que para estos 2 párrafos que tenemos acá, vamos a identificar 4 tipos de sucesos. Por un lado, tenemos toda la cuestión aleatoria sobre en qué turno se puede producir un producto o una pieza, lo que sea que se esté vendiendo. Entonces, tenemos el suceso M, que son piezas producidas en el turno mañana, el suceso T, que son piezas producidas en el turno tarde, y tenemos el suceso N, que son piezas producidas en el turno noche. Ahora bien, hay un cuarto suceso que tiene que ver con la calidad del producto. Pues de vez en cuando puede ser que los productos salgan bien y otras veces que no salen tan bien. Por eso vamos a denominar con la letra A al suceso tiene alguna anomalía, porque es algo que es aleatorio en cuanto al sistema productivo. Entonces, continuando con este ejercicio, fíjense que sin tener ningún dato, yo podría plantear un cuadro de contingencia. No necesito los datos, necesito comprender la teoría de probabilidad. Después veremos los cálculos. Pero la teoría de probabilidad no me puede faltar. Yo puedo plantear un cuadro de 2x3 o 3x2, dependiendo de dónde pongan los sucesos, para identificar al turno mañana, al turno tarde, al turno noche, y al hecho de que tenga una anomalía o que no tenga una anomalía el producto producido. Entonces vamos a ver que en el primer cuadrante voy a tener aquellos productos que son del turno mañana y que tienen una anomalía. En el segundo cuadrante vamos a tener aquellos productos que son del turno tarde y tienen una anomalía. Y en el tercer cuadrante tenemos a la probabilidad de que una pieza sea producida en el turno noche y tenga una anomalía. Si nosotros sumamos esas 3 probabilidades conjuntas, las piezas producidas en el turno mañana y que tienen anomalía, las piezas producidas en el turno tarde y que tienen una anomalía, y las piezas producidas en el turno noche y que tienen una anomalía, lo que me va a estar dando es la probabilidad de que la pieza tenga alguna anomalía. ¿Sí? Yo completo con el resto del cuadro, con que no anomalía mañana, no anomalía tarde, no anomalía noche, voy a tener el cuadro completo. No importa los valores de probabilidad. Por ahora entendemos el cuadro de contingencia y entendemos, por ejemplo, que si yo sumo estas 3 conjuntas, como bien dijimos, lo que tengo es la probabilidad marginal de que tenga una anomalía. No es ni más ni menos que el teorema de probabilidad total. Lo mismo que si yo sumo, por ejemplo, la probabilidad de que la pieza sea producida en la noche y tenga una anomalía, más la probabilidad de que sea producida en la noche y no tenga una anomalía, en definitiva tengo todas las piezas que son producidas en la noche. Otra forma de utilizar el teorema de probabilidad total. Generalmente, en los cursos de estadísticas, en los videos, tutoriales de estadística que podemos encontrar, se suele explicar el teorema de probabilidad total y luego el cuadro de contingencia como una herramienta para comprenderlos. Nosotros lo hacemos al revés. Si logramos comprender el cuadro, si logramos entender la lógica del cuadro de contingencia, cae de maduro cómo se establece el teorema de probabilidad total. Entonces, la invitación es que cuando tengas un ejercicio de probabilidad y si los datos te lo permiten, plantea directamente el cuadro de contingencia. Ahora bien, ¿por qué digo esto de si los datos te lo permiten? Pues vamos a ver un tercer párrafo con este ejercicio que dice: el 20% de la producción se hace en la mañana, el 30% a la tarde y el resto en el turno noche. Además, se pudo determinar que el 15% de las piezas del turno mañana tienen alguna anomalía, el 10% del turno tarde tiene alguna anomalía y el 10% y en el turno noche el 9% de la producción son piezas con alguna anomalía.
acá sí tenemos valores de probabilidad, con lo cual podemos proceder a plantear los datos. Si leo con atención, me dice, el 20% de la producción se hace en 2 mañana. Ese 0,20 solamente tiene un único suceso asociado. Solamente tiene un único suceso asociado de los que habíamos planteado al principio. Por tanto, entendemos que esa probabilidad de 0,20 responde a una probabilidad de tipo marginal. Vamos a decir que la probabilidad marginal de que se produzca en el turno mañana es de 0,20. Si sigo leyendo, el 0,30 tiene la misma lógica, es la probabilidad marginal de que sea del turno tarde. Y si continúo leyendo que me dice el resto del turno noche, lo que a mí me está faltando para llegar a 1, el tamaño total del espacio, mejor dicho, la probabilidad de ocurrencia de todo el espacio muestral, 0,20 más 0,30, me falta el 0,50, que es una probabilidad de que una pieza sea producida a la noche. Ahora bien, acá es donde viene un poco la dificultad o empiezan a aparecer los primeros problemas en cuanto a la interpretación, porque hoy en la mañana pasó eso y bienvenido que haya pasado. Si leemos con atención, el enunciado nos dice, además, se puede determinar que el 15% de las piezas del turno mañana tienen alguna anomalía. Yo acá tengo 2 sucesos, turno mañana y anomalía. Pero lo que tengo que analizar, lo que tengo que discernir, es si esos sucesos se presentan de manera conjunta o es uno que establece una condición para con el otro. Si leo con atención, dice, se pudo determinar que el 15% de las piezas del turno mañana tiene alguna anomalía, es decir, no estoy trabajando con todas las piezas. Estoy trabajando solamente con aquellas piezas que son del turno mañana. De aquellas que son del turno mañana, el 15% tiene una anomalía. Es decir, estamos enfrente a una probabilidad condicional en donde la condición que se pone es que solamente analicemos aquellas piezas producidas en el turno mañana. De aquellas que se producen en ese turno, tienen alguna anomalía, tienen alguna falla en 0,15. Esto claramente se puede pensar como una conjunta, pero te invito a recordar que una probabilidad conjunta generalmente se puede identificar por el nexo coordinante y por el nexo coordinante ni. De hecho, si quisiéramos que esta probabilidad fuera una probabilidad conjunta, lo que debería decir sería algo como, además, se pudo determinar que el 15% de las piezas del turno son del turno mañana y tienen alguna anomalía. Si dijera eso, ahí sí sería una probabilidad conjunta. Pero en este caso no lo dice. Dice que solamente nos concentramos en aquellas que son del turno mañana. Si sigo leyendo, me dice, el 10% del turno tarde tiene alguna anomalía. Es decir, no estoy trabajando con todas las piezas. Estoy trabajando solamente con las del turno tarde. De las que son del turno tarde, presenta una anomalía el 0,10. Otra condicional. Y finalmente lo que me dice es, en el turno noche, no con todas las piezas, no con toda la producción, solamente en el turno noche, el 9% de las que son producidas en el turno noche tienen algún tipo de falla, ¿no? Entonces vamos a decir que es otra condicional, en donde, sabiendo que es del turno noche, la probabilidad de que presente una anomalía es 0,09. Esto de sucesos y datos tiene que ser el primer paso en todo ejercicio de probabilidad. ¿Por qué? Porque va a disminuir drásticamente la probabilidad de cometer algún error. De hecho, la mayoría de los errores que tienen probabilidad son errores que surgen de no leer bien, que surgen de no interpretar bien, que surgen de no prestar atención a lo que dice el ejercicio, o estar un poco distraídos o distraídas a la hora de pasar los datos. Entonces, esta parte no puede faltar. Te pido, no te confíes y siempre que tengas un problema de probabilidad, sucesos y datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este problema? Vamos a aprender una herramienta, así como el cuadro de contingencia fue una herramienta valiosísima para identificar probabilidades y poder verlo de una manera bien visual.
Cuando tenga probabilidades conjuntas y condicionales, también voy a poder utilizar otra herramienta que me va a ayudar a comprender cómo funcionan estas probabilidades que tenemos acá, particularmente en este problema que tenemos acá. Y de eso se va a tratar esta herramienta que se llama árbol de probabilidades. Tomo los mismos sucesos, tomo los mismos datos y vamos a pensar juntos esta parte. Sabemos que la probabilidad de que una pieza sea producida en el turno mañana es 0,20. Ahora, de esas piezas que están siendo producidas a la mañana, el 15% tiene una anomalía. Es decir, de las que son de la mañana, el 0,15 es la probabilidad de que tenga una anomalía. Si lo pienso un poco, digo, sabiendo que las piezas son del turno mañana, la probabilidad de que tenga una anomalía es 0,15. Por lo tanto, sabiendo que es del turno mañana, la probabilidad de que no tenga la anomalía es 0,85. Es posible sacar un complemento de condicional si pienso bien cuál es la probabilidad que me están dando y qué puedo sacar a partir de ella. Veámoslo con otro valor. Sabemos que la probabilidad de que la pieza sea del turno tarde es 0,30. Y sabemos que del turno tarde, la probabilidad de que una pieza tenga una anomalía es 0,10. Por tanto, del turno tarde, la probabilidad de que una pieza no tenga la anomalía es 0,90. Y así lo mismo va a pasar con el turno noche. Digo, el 50%, la probabilidad de que una pieza sea del turno noche es 0,50. Entonces, sabiendo que del turno noche el 0,09 es la probabilidad de que la pieza tenga una anomalía, lo que me resta para llegar a 1 sería el turno noche, el 0,91 es la probabilidad de que no tenga la anomalía. Esto que acabamos de plantear es el principio de lo que se llama un árbol de probabilidades, en donde a partir de una probabilidad marginal sacamos las primeras ramas que son condicionales. Pero podemos jugar todavía un poco más. Yo lo quiero jugar como algo lúdico, pero pues un dolor de cabeza. Podemos jugar un poco más si pienso esto. Yo la probabilidad marginal la multiplico por su condicional, la multiplico por la condicional. Y fíjense que es importante que el suceso condicionante sea igual a la marginal, ¿no? Fíjense que es A por A condición M. Es necesario que sea la misma condición. Si yo multiplico la marginal por la condicional, lo que voy a obtener por resultado es la conjunta de estos dos sucesos. Es decir, gracias a la probabilidad marginal y a la probabilidad condicional, si hago el producto de estos dos, voy a poder obtener la probabilidad de conjunta de que una pieza tenga una anomalía y sea del turno mañana. Lo mismo con lo de abajo. Multiplico la probabilidad de que sea del turno mañana por la probabilidad de que, sabiendo que es del turno mañana, no tenga una anomalía, tengo la probabilidad de que no tenga la anomalía y sea del turno mañana, 0,17. Y así puedo completar todos. Puedo averiguar la probabilidad de que tenga una anomalía y sea de la tarde, que no tenga una anomalía y sea de la tarde, que tenga una anomalía y sea de la noche, y que no tenga una anomalía y sea de la noche. Es decir, con la conjunta la estamos sacando haciendo marginal por condicional. Esto, así expresado en su totalidad, es el árbol de probabilidades. Arrancamos desde una marginal, primera rama condicionales, segunda rama conjuntas. ¿Y cómo hacemos para sacar las conjuntas? Marginal por condicional. Entonces, vamos a ver que de este árbol de probabilidades surge un concepto teórico fundamental que se conoce como regla del producto. La regla del producto lo que nos viene a decir es que la probabilidad conjunta de A y B se va a estar haciendo, se puede calcular como la probabilidad de A condición B por la marginal del condicionante. En este caso, el condicionante es el suceso B. Esta expresión, que es la regla del producto, estaba escrita en nuestro árbol de probabilidades. La probabilidad conjunta AB sale de ser la marginal de B por la probabilidad de A condición B. Importante, clave, imprescindible no olvidarse
que lo que está después del tal que es el suceso que debe coincidir con el de la marginal. Si no, no sirve. Ahora bien, vamos a ver también que la regla del producto nos dice que así como se puede poner A condición B por la marginal de B, también se podría calcular haciendo B condición el suceso A por la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque si planteáramos un árbol de probabilidades desde el suceso A, esto se vería así. A, sale la primera rama que dice, sabiendo que es de A, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? Entonces, la marginal coincide con el condicionante. De allí que la probabilidad de A por la condicional de A, la probabilidad de... Vuelvo con esta parte. Entonces, la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado por A también me va a dar el suceso conjunto A y B. La regla del producto tiene esta maravilla y es que toda conjunta la podemos sacar como producto de condicional por marginal, siempre y cuando el suceso marginal coincida con el condicionante. Siempre y cuando el suceso marginal coincida con el suceso condicionante. Entonces, a mí me dicen, ¿cuán probable es que una pieza sea producida a la mañana y tenga una anomalía? Ya sabemos que lo que me están pidiendo es la probabilidad conjunta, porque dice y, de que sea de la mañana y tenga una anomalía, 0,03. Pero si tuviera que desarrollarlo, sabemos que esto se va a sacar haciendo la probabilidad de que sea de la mañana por la probabilidad de que, sabiendo que es de la mañana, tenga una anomalía, lo que teníamos en nuestro árbol de probabilidades. Ahora bien, según lo que estuvimos viendo y podéis volver el video para atrás, también podría sacarse haciendo la probabilidad de que tenga una anomalía por, sabiendo que tengo una anomalía, que la pieza sea del turno mañana. También se puede sacar de esta manera. Lo que pasa es que si miramos los datos, yo no tengo la probabilidad de que tenga una anomalía. Y tampoco tengo la probabilidad de que, sabiendo que tengo una anomalía, sea del turno mañana. Yo tengo otra probabilidad completamente distinta. Entonces esto nos va a pasar siempre. La regla del producto a mí me va a permitir plantear dos caminos, pero hay uno que voy a tomar en función de los datos que me dé el problema. En el parcial, cuando no recuerdan esto, cuando no recuerdan que existen dos caminos y que uno es el que te sirve si tomaste el camino equivocado, generalmente suelen decir que faltan datos en el examen. Bueno, no faltan datos en el examen. Vos lo que tenés que tomar es el otro camino que te olvidaste. ¿Sí? Y para eso hay que practicar y bastante. Entonces, volviendo al cálculo, la probabilidad de que sea el turno mañana es 0,20. La probabilidad de que tenga una anomalía sabiendo que es de la mañana es 0,15. 0,20 por 0,15, 0,03. Regla del producto aplicado. ¿Sí? Obviamente, vuelvo a insistir con esto. Si tengo el cuadro de contingencia y si tengo el árbol de probabilidad, tengo casi todo sacado. Pero tengo que saber interpretar qué es lo que me están preguntando y tengo que saber, esto es condición necesaria para probar, qué es lo que estoy aplicando. Si lo que estoy resolviendo es una regla del producto, si estoy resolviendo un teorema de probabilidad total, o lo que vamos a ver a continuación, una regla de la suma. Un detalle no menor para cerrar, que nos va a servir en uno de los ejercicios que vamos a ver sobre el final. Si yo sé que la conjunta es condicional por marginal, esta marginal que está dividiendo, que está multiplicando, esta marginal que está multiplicando, puede pasar tranquilamente al otro lado dividiendo. Entonces, si yo tengo como dato la conjunta, por ejemplo, acá en el cuadro de contingencia, y tengo como dato la marginal, también del cuadro de contingencia, conjunta dividido marginal me va a dar igual a la probabilidad condicional, que acá, lo acabo de ver, hay un error grave, porque si esto, la condicional es B, la marginal debe ser de B. ¿Sí? Ese es un error muy grave que acabo de cometer y que está bueno que lo podamos revisar. Porque, de nuevo, conjunta sobre marginal es igual a condicional. ¿Qué es importante tener presente? Que la marginal, el suceso marginal, debe coincidir con el condicionante. Entonces, vamos a ver una segunda pregunta que nos dice ahí. Nos dice sí, perdón. ¿Cuán probable es que una pieza tenga una anomalía o sea de turno noche? Y acá nos encontramos con una novedad, porque me dice o.
algo que no veníamos viendo hasta el momento. Sabíamos de condiciones, sabíamos de conjunciones, pero no sabíamos de O. Bueno, esto es lo que tiene que ver con lo que se conoce como regla de la suma. Y la regla de la suma trata de dos cuestiones particulares, de la O incluyente y de la O excluyente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de O incluyente? En los ejercicios vos vas a identificar que te están pidiendo una O incluyente, se dice simplemente O. ¿Y qué implica la O incluyente? Implica que puede ocurrir el suceso A o el suceso B o los dos de manera incluyente. Pueden bajar los dos, ¿no? Como, ¿querés salsa boloñesa o salsa blanca? Puede ser que elijas salsa boloñesa, puede ser que elijas salsa blanca o que elijas las dos. ¿Sí? Porque es una O incluyente. Ahora, si el problema dice o bien el que ocurra el suceso A o bien el suceso B, estamos hablando de una regla de la suma de O excluyente. Porque lo que me está diciendo es que tengo que elegir uno de los dos sucesos. Los dos no pueden ser. Tiene que ser uno o bien el otro. Entonces vamos a ver que como se trata de una regla, si yo quiero calcular la O incluyente, se va a sacar haciendo la suma de las probabilidades marginales, en este caso A más B, y se le va a quitar una probabilidad conjunta de esos mismos sucesos. En cambio, si fuera una O excluyente, es la probabilidad de A o bien B, se va a sacar haciendo la suma de la probabilidad de A más la suma de la probabilidad de B menos el doble producto de esos sucesos conjuntos. Entonces, a mí me dice, ¿cuál probable es que una pieza tenga una anomalía o sea del turno noche? Esto no va a ser ni más ni menos que la probabilidad de que tenga una anomalía más la probabilidad de que sea en turno noche menos la probabilidad conjunta de que tenga una anomalía y sea del turno noche. Si nosotros prestamos atención, tenemos casi todos los datos. La probabilidad de que sea el turno noche, 0,50. La probabilidad de que tenga una anomalía y sea del turno noche, 0,045. Lo que me falta, que no lo tengo por ningún lado, es la probabilidad de que tenga una anomalía. Ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? Puedo ir al principio de todo esto y recordar que tenemos un cuadro de contingencia planteado en algún momento. Ese cuadro de contingencia nos decía que la probabilidad de que haya una anomalía es la suma de la probabilidad de que sea de la mañana y tenga una anomalía, más la probabilidad de que sea de la tarde y tenga una anomalía, más la probabilidad de que sea del turno noche y tenga una anomalía. Es decir, yo voy a mi árbol de probabilidades, que tengo todo completamente calculado, me voy a dar cuenta que la probabilidad de que tengo una anomalía va a surgir de ser la probabilidad de que tenga una anomalía y sea de la mañana, 0,03, más la probabilidad de que tenga una anomalía y sea de la tarde, 0,03, más la probabilidad de que tenga una anomalía y sea de la noche, 0,045. 0,03 más 0,03 más 0,45, 0,15. La probabilidad de que tenga una anomalía. Fíjense que no sale tan directo, pero si yo tengo el cuadro de contingencia planteado y tengo el árbol de probabilidades, prácticamente sale solo. Entonces, la probabilidad de que tenga una anomalía o sea del turno de noche es 0,015 más 0,50 menos 0,045, lo que me va a dar 0,56. En cambio, si me preguntaran cuán probable es que una pieza tenga una anomalía o bien sea del turno noche, va a ser parecido, solo que en vez de restarle una conjunta le voy a estar restando 2. En este caso, 0,105 más 0,50 menos el doble producto de 0,045. Esto va a ser 0,515. Este 0,56 es la probabilidad de que sea el turno noche o tenga una anomalía. Y este 0,515 es la probabilidad de que sea del turno noche o bien tenga una anomalía. Entonces, para ir cerrando, igual que un poco bastante, vamos a hacer una pequeña actividad en donde vamos a recapitular un poco lo que estuvimos trabajando hasta el momento, ¿sí? Y me dice más o menos así. Una de las cosas más duras que tiene la cursada de estadística, obviamente, es su horario de cursada a las 7 de la mañana. Agustina, quien se encuentra cursando, sabe que la probabilidad de que su despertador falle es 0,25.
Si el despertador suena, es decir, que no falla, la probabilidad de que llegue tarde es 0,30. En cambio, si no suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,95. En función de esto, me pide determinar bastantes cosas. Entonces, me voy a ir a una planilla que ya tengo preparada para esta actividad, en donde vamos a primero hacer el punto A que me pide el enunciado, que me dice determinar sucesos y datos. Sabemos que los sucesos del problema, ¿sí? Los sucesos que tiene nuestro problema, es que el despertador suena, es decir, no falla, y que Agustina puede llegar tarde a la cursada, ¿no? Llega tarde. Si tomamos los datos del problema, nos vamos a encontrar que tenemos una cantidad interesante de datos. Porque me dice, Agustina, quien se encuentra cursando, sabe que la probabilidad de que su despertador falle es 0,25. Entonces, la probabilidad de que el despertador suene es 0,75. Por ende, la probabilidad de que el despertador no suene, que es lo que nos dan ahí como dato, es 0,25. ¿Sí? Tengo las probabilidades marginales y su complemento. Eso es lo que me está dando como dato el problema. Que suene y que no suene. Ahora, si sigo leyendo, vamos a ver qué me dice. Si el despertador suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,30. Fíjense esto. No estoy trabajando en cualquiera de los días, en cualquier circunstancia. Me está diciendo si es que el despertador suena. Es que me pone una condición y la condición que tengo es que el despertador suene. Si el despertador suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,30. Ahora bien, el siguiente dato que me dan dice, en cambio, si no suena, una nueva condición, en este caso, si no suena, la probabilidad de que llegue tarde, sabiendo que no suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,95. ¿No? Entonces, lo primero que voy a hacer, no importa cuál sea la circunstancia en la que esté, sucesos y datos. No me puede faltar. No me pueden faltar estos dos pasos para arrancar con el problema. Una vez que lo tengo, ahí sí puedo pasar a construir, por ejemplo, me piden el punto B, el árbol de probabilidades y el cuadro de contingencia con los datos propuestos. Si yo arranco con el árbol de probabilidades, tengo la probabilidad de que suene por un lado y tengo por el otro lado la probabilidad de que no suene. Sabiendo que suena, y vamos a ir poniéndole colores para identificar un poco esto, sabiendo que suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,30. Sabiendo que suena, por lo tanto, sabiendo que suena, la probabilidad de que no llegue tarde tiene que ser el complemento que me falta, que es 0,70. ¿Se ve? Estoy construyendo el árbol de probabilidad. Estoy construyendo las primeras ramas de nuestro árbol de probabilidad. Ahí le pifié, perdón. Voy a tomarlo de nuevo. Sabiendo que suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,30. Sabiendo que suena, por lo tanto, la probabilidad de que no llegue tarde es 0,70. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Con esto dijimos que si yo tomo a la probabilidad marginal y la multiplico por su condicionante, por una condicional, lo que voy a obtener por respuesta es la probabilidad conjunta de estos dos sucesos. En este caso, que sea del turno tarde y el despertador haya sonado. Entonces voy a tener 0,30 por 0,75 y esa va a ser la probabilidad de que el despertador suene y aún así Agustina llegue tarde. ¿No? Llega tarde y suena el despertador. Lo mismo me va a pasar, si yo hago acá abajo, la probabilidad de que suene por la probabilidad de sabiendo que suene no llega tarde. ¿Qué voy a obtener? La probabilidad conjunta de que no llegue tarde y suena el despertador. ¿Cómo lo voy a calcular? 0,75 por 0,70. Te invito a que si estás viendo este video, pauses un segundo y hagas vos solo la rama que sigue. Ahora, vamos a suponer que sacaste la pausa, que lo terminaste de resolver, y vamos a ver cómo nos quedaría la rama de abajo. Pues la rama de abajo, lo que me va a estar diciendo es partos de que no suena. Entonces, sabiendo que no suena,
voy a tener por un lado, sabiendo que no suena, la probabilidad de que llegue tarde. Y por el otro lado, la siguiente rama es sabiendo que no suena, la probabilidad de que no llegue tarde. Entonces, sabiendo que no suena, la probabilidad de que llegue tarde es 0,95. Por ende, sabiendo que no suena, la probabilidad de que no llegue tarde es 0,05, lo que me falta. Entonces, si hago 0,25 por 0,95, lo que voy a tener es la probabilidad de que llegue tarde y su despertador no suene. Y si hago 0,25 por 0,05, voy a tener la probabilidad de que no suene su despertador y no llegue tarde. Tengo armado el árbol de probabilidad. Esto que está acá, en nuestro árbol, árbol de probabilidad. De una forma bastante rústica, digamos, ¿no? Pero el árbol de probabilidad en sí. ¿Qué me pide además este punto? Este punto no solamente me pide hacer el árbol de probabilidad, sino también el cuadro de contingencia. Un cuadro de contingencia en donde vamos a plantear al suceso suena, al suceso no suena, al suceso tarde y al suceso no tarde. Y yo sé muy bien que en la intersección de esos sucesos, lo que voy a tener son las probabilidades conjuntas. ¿De dónde lo voy a sacar? De acá. La probabilidad de que llegue tarde y suene es 0,25. La probabilidad de que no llegue tarde y suene es 0,525. Si yo sumo estas dos probabilidades, tengo la probabilidad de que el despertador suene 0,75, que es una buena señal de que vamos bien porque me da igual que lo que me da acá, este nodo. También voy a tener la probabilidad conjunta de que llegue tarde y no suene el despertador. Esto que está acá, 0,2375. Y voy a tener la probabilidad de que no llegue tarde y no suene, que es 0,0125. Sumo los valores de probabilidad y tengo la probabilidad de que su despertador no suene, 0,25. De la misma forma que si sumo las filas, si yo sumo el 0,225 y el 0,2375, tengo la probabilidad de que llegue tarde. Y si sumo el 0,525 con el 0,0125, el 0,5375, que es la probabilidad de que no llegue tarde. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que voy a necesitar de todo esto para resolver todos los problemas que tengo por delante. Entonces, importante, sucesos, datos, cuadro de contingencia, árbol de probabilidad. La pregunta inevitable es ¿cuándo utilizo cada uno? Bueno, vas a poder usar los dos. Lo que pasa es que vas a arrancar desde el cuadro de contingencia si tus datos son probabilidades, datos que son probabilidades conjuntas y marginales, porque es eso lo que integra el cuadro de contingencia. El cuadro de contingencia trabaja sobre conjuntas y marginales. Ahora, el árbol de probabilidad se utiliza o arrancamos desde un árbol de probabilidad cuando los datos son voy a escribirlo bien, los datos son probabilidades marginales y condicionales, porque desde ellos vamos a poder determinar las conjuntas del árbol. ¿Sí? Entonces, teniendo esto presente, el árbol de probabilidad, y el cuadro de contingencia, vamos a pasar a nuestro punto C, que nos dice cuán probable es que el despertador suene y Agustina llegue tarde. La probabilidad de que el despertador suene y Agustina llegue tarde es una probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta de que suene y llegue tarde nosotros ya la calculamos, está acá. Entonces simplemente voy a decir que esa probabilidad es 0,2225. Ahora, ¿qué es lo interesante? Y tengan por favor esto presente de cara al examen. Que podamos justificar de dónde sale ese 22,5. Porque yo puedo decir que la probabilidad de que suene el despertador y llegue tarde, lo voy a escribir acá al costado, suene el despertador y llegue tarde, se obtuvo de hacer la probabilidad de que el despertador suene por la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que el despertador sonó. Y eso no es ni más ni menos que la regla del producto. Pero también, si miramos con atención, es esta conjunta de acá. Vamos a poner un color distinto. Y si nosotros tuviéramos solo los datos del cuadro de contingencia, sabemos que la probabilidad de que suene es la probabilidad de que suene y llegue tarde
más la probabilidad de que suene y no llegue tarde. Yo tengo la probabilidad de que suene como dato y la probabilidad de que suene y no llegue tarde, lo puedo despejar. Digo, la probabilidad de que suene y llegue tarde es igual a la probabilidad de que suene menos la probabilidad de que suene y no llegue tarde. Como un camino. Porque también puedo plantearlo desde el camino horizontal. Digo, la probabilidad de que llegue tarde es la probabilidad de que suene el despertador y llegue tarde, más la probabilidad de que el despertador no suene y llegue tarde. Es la misma conjunta, me están pidiendo la misma conjunta, que suene y llegue tarde, que suene y llegue tarde. Entonces, si yo tuviera otros datos, esto también se podría sacar así. La probabilidad de que suene y llegue tarde no es ni más ni menos que la probabilidad de que llegue tarde menos la probabilidad de que no suene y llegue tarde. Vuelvo a insistir con esto. La clave en todo esto es poder justificar de dónde salen esos valores de probabilidad. Si yo puedo justificar de dónde salen esos valores de probabilidad, sé probabilidad. Si lo hago simplemente sacando del árbol y del cuadro de contingencia, voy a estar en problemas para el examen. Porque lo que a nosotros nos interesa es decir, ok, sabe que acá se aplicó la regla del producto. O sabe que acá se aplicó el teorema de probabilidad total. El teorema de probabilidad total. ¿Qué camino vas a utilizar? Es distinto, va a depender de los datos que tengas. Por eso muchas de las dudas que van a aparecer en la guía van a arrancar diciendo, llegué al resultado del ejercicio, pero lo resolví de otra manera. Y sí, claro, sí hay un montón de caminos para llegar a los valores de probabilidad. Lo importante es que puedas justificar qué es lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Cuán probable es que no llegue tarde sabiendo que el despertador sonó? Condicional de acá a la esquina. Sabiendo que el despertador sonó, esa es la condición. ¿Cuál es la probabilidad de que no llegue tarde? Me están pidiendo esta probabilidad condicional. Yo busco, sabiendo que sonó, la probabilidad de que no llegue tarde está acá, 0,70. Es este 0,70 de acá. Sabiendo que sonó, la probabilidad de que no llegue tarde es 0,70. Ahora, ¿de dónde sacamos esa probabilidad? Esa probabilidad la sacamos de esto. Dijimos que sabiendo que sonó, la probabilidad de que llegue tarde, más sabiendo que sonó, la probabilidad de que llegue tarde, esto nos tiene que dar igual a 1. Porque tiene el mismo suceso condicional, que suena el despertador. Entonces, ¿qué derivo de esto? Digo que la probabilidad de que no llegue tarde sabiendo que sonó es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de que llegue tarde sabiendo que sonó, que no fue ni más ni menos lo que hicimos acá. Este 0,70 dijimos de 1 menos 0,30, 0,70. Fin del problema. Vuelvo a insistir, hay que saber justificar de dónde se sacan estos valores de probabilidad. Nada más. Y obviamente calcularlos, ¿no? Entonces, ¿cuán probable es que no llegue tarde ni suene el despertador? Ni. Ese ni nos está dando una pista, nos está diciendo que es una conjunta. Nos está diciendo que es la probabilidad de que no llegue tarde y no suene el despertador. Si miro el cuadro de contingencia, no llegue tarde y no suene el despertador, está acá. Es esta probabilidad de acá. 0,0125. Ahora, ¿de dónde saqué ese resultado? Ese 0,0125 también está acá en el cuadro de contingencia. ¿Y qué hicimos para calcular eso? Lo que hicimos fue multiplicar la marginal por la condicional. Es decir, la probabilidad de que no llegue tarde y no suene el despertador es lo mismo es igual a la probabilidad de que no llegue tarde sabiendo que no sonó por la probabilidad de que no suene su despertador. La cuenta que hicimos para averiguar esto. Listo. Tengo que saber de dónde justificarlo. Me traigo esto un poquito más abajo. F. ¿Cuán probable es que Agustina llegue tarde a cursar? 0,4625. La suma de estos dos. Vuelvo a insistir, si tengo todo el cuadro, si tengo el árbol de probabilidades y el cuadro de contingencia, ya está.
tengo todo resuelto. Pero recuerden, para el examen, deben saber justificar de dónde sale. La probabilidad de que llegue tarde es la probabilidad de que su despertador suene y llegue tarde, más la probabilidad de que su despertador no suene y llegue tarde. ¿Qué es esto que acabamos de aplicar? Teorema de probabilidad total. ¿Qué aplicamos en el punto anterior? Regla del producto. Listo. G. Acá se pone un poquito más difícil. Sabiendo que Agustina llegó tarde, ahí tengo la condición. ¿Cuán probable es que su despertador hubiera sonado? Acá la condición es que llegue tarde. Fíjense que lo que me está pidiendo es que suene sabiendo que llegó tarde. ¿Sí? Que suene sabiendo que llegó tarde. Uno se podría confiar y diría, está acá, 0.30. No. Ojo, porque ese 0.30 es otra probabilidad completamente distinta. Es sabiendo que sonó que llegue tarde. Y acá es sabiendo que llegó tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya sonado? Ahora, ¿qué puedo hacer para averiguar cuánto vale esto? Y si recuerdo lo que vimos en el recupero teórico, acá, que me olvidé de modificarlo porque está mal en esta diapositiva, y lo voy a modificar porque es en donde vamos a estar trabajando, la probabilidad de A condición B se puede sacar haciendo la conjunta sobre la marginal del condicionante. La conjunta sobre la marginal del condicionante. Entonces, yo necesito la probabilidad de que, sabiendo que llegó tarde, el despertador hubiera sonado, esto no va a ser ni más ni menos que la probabilidad de que el despertador suene y llegue tarde, dividido por la probabilidad de que llegue tarde. Recuerden siempre, es la marginal del condicionante. Es la marginal del condicionante. Entonces, reemplazo con los valores. Denme un segundo que quiero dejar más o menos prolijo. Uy. Ahí está. No. Porque... Ahí está. Perdón. Ahí está. Reemplazo y digo, la probabilidad de que suene el despertador y llegue tarde, está acá, suene el despertador y llega tarde, 0,025. Y la probabilidad de que llegue tarde la calculamos anteriormente, 0,4625. Hago el cociente de estos dos valores y voy a obtener la probabilidad de que, sabiendo que llegó tarde, cuán probable es que su despertador hubiera sonado. Y ya está. Acá, ¿qué hicimos? Aplicamos la regla del producto. ¿No? Una regla derivada de la regla del producto, si se quisiera decir. Entonces, la probabilidad de que, sabiendo que llegó tarde, la probabilidad de que haya sonado a su despertador, 0,48, 64 y demás decimales. Listo. H. Ya vamos llegando al final. Sabiendo que Agustina llegó tarde, cuán probable es que su despertador no hubiera sonado. Parecido al anterior, pero no tanto. Porque me dice, condicional de nuevo. Sabiendo que Agustina llegó tarde, la condición es que llega tarde, ¿no? Tal que llega tarde. Cuán probable es que su despertador no hubiera sonado. Y acá, podríamos hacer el mismo camino que antes. Y me permito traer esto acá. Lo voy a combinar. Voy a poner así. Sí, acá. Solo que acá, en vez de suena el despertador, pongo no suena, ¿no? La conjunta de que no suena y llega tarde, no suena y llega tarde, y abajo la probabilidad de que llega tarde, 0,4625. Hago las cuentas y lo que voy a obtener es 0,5135. Pero este es un camino. Si más o menos estás despierto, si más o menos estás despierta, el tema se va comprendiendo, puedo entender de que no se entienda, porque es mucha información en muy poco tiempo. Pero digo, si estás más o menos siguiendo la clase, recién dijimos esto. Que llegue tarde sabiendo que suena el despertador, más que no llegue tarde sabiendo que suena el despertador, es igual a 1. Acá nos va a pasar exactamente lo mismo. Digo, la probabilidad
de que sabiendo que suena el despertador, calculemos la probabilidad de, perdón, sabiendo que llega tarde, calculemos la probabilidad de que suene el despertador más la probabilidad de que, sabiendo que llega tarde, el despertador no haya sonado, tiene que ser igual a 1. Puedo sacar el complemento. De hecho, fíjense, esta probabilidad que estamos calculando en el punto H es el complemento del anterior. Si yo hago 1 menos la probabilidad que calculé antes, es el 0,5135. ¿Por qué? Porque lo que averigüé antes es, sabiendo que llegó tarde, la probabilidad de que suene el despertador es 0,48. Ahora, sabiendo que llegó tarde, la probabilidad de que no haya sonado el despertador es 0,52. Lo mismo que hicimos acá al principio en los árboles, sacar los complementos de esas condicionales. Es igual, el camino que elijas es indistinto, ¿sí? Completamente indistinto. Vamos a bajar nuevamente esto un poquitito más, así nos queda cerca. Y cuán probable es que Agustina llegue tarde o su despertador suene. Regla de la suma, y como me dice O, es una O incluyente. Es decir, es la probabilidad de que llegue tarde más la probabilidad de que suene, la probabilidad de que llegue tarde y suene. Es decir, la probabilidad de que llegue tarde y suene, tenemos todos los datos. Va a ser que llegue tarde, está calculado acá, 0,465. Más la probabilidad de que suene, 0,75. Menos la conjunta de que llegue tarde y suene, 0,9875. ¿Eso me da? No estoy tan seguro. No recuerdo. A ver, vamos a chequear lo que dio en la mañana. Si nos da igual o en alguno de los dos me mandé una macana. Sí, 0,9875. Perfecto. Y listo. Así es la O incluyente. Es una regla. ¿Qué apliqué acá? Regla de la suma. O incluyente porque me dice O. Me dice O. Otro es el tango. Sí, me dice o bien, que es el caso del siguiente punto. ¿Por qué es otra cosa? Pues en este caso vamos a estar calculando la O excluyente, que en este caso es ahí está. A la conjunta hay que restarla 2 veces. Hay que hacer el doble producto de la conjunta. Entonces, vamos a tomar. Voy a sacar esto. Esto. Ahí va. Vamos a hacer lo mismo. La probabilidad de que llegue tarde más que suene el despertador. La probabilidad de que llegue tarde más que suene el despertador. Menos 2 veces la conjunta de ambos sucesos. Que suene tarde, que llegue tarde y suene el despertador. Alguna, y esa es la probabilidad de que llegue tarde o bien suene el despertador. Y vamos con un último punto. Básicamente estamos agotando todo lo que te puedo tomar de probabilidad. Este ejercicio sí que completa todo lo que te puedo tomar de probabilidad. El último punto me dice, ¿realmente hay relación entre que Agustina llegue tarde y el despertador falle? Esto último, lo de la relación entre los sucesos, es lo que nosotros conocemos, permítanme que pase un segundito, como sucesos independientes. ¿Qué significa esto de sucesos independientes o sucesos probabilísticamente independientes? Se dice que los sucesos son probabilísticamente independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no altera la probabilidad de ocurrencia de otro suceso. Ahora bien, hay una forma de probar esto, hay una forma de verificarlo, más que de probar, de verificarlo. Y dice así. Si dos sucesos A y B, cualquiera fuera, si dos sucesos A y B, realmente fueran independientes, realmente uno no afectara al otro, podríamos verificar que la conjunta de ambos sucesos se puede sacar por el producto de las marginales. Vuelvo a decirlo. Si el suceso A es independiente del suceso B, se va a cumplir que al multiplicar esas dos marginales me debería dar exactamente igual a la conjunta. Para, ¿y esto cómo se traduce en un ejercicio? Se traduce así. Cuando te pregunte, y la guía está llena de ejercicios de independencia,
por lo menos creo que en la gran mayoría te pido demostrar independencia. En la gran mayoría. Harías algo así. Vos tenés que agarrar una conjunta que tengas calculada. En este caso, pucha, me arrastré el valor y arrastré la forma y tendría que haber arrastrado el valor. Ahí está. La probabilidad de que llegue tarde y suene el despertador es 0,025. Y yo lo que necesito es la probabilidad de que llegue tarde, la marginal de tarde, porque tengo acá la t de tarde, y también necesito la marginal de que suene el despertador. Entonces voy a buscar la marginal de que suene el despertador, ¿no? Y vamos a ponerlo así. ¿Y qué me dice la teoría? La teoría me dice que si yo multiplicara estos dos valores, sí, la probabilidad de que llegue tarde por la probabilidad de que suene el despertador me llegara a dar igual a la probabilidad de que llegue tarde y suene el despertador, entonces los sucesos son independientes. Que para este ejercicio se traduciría de que nada tiene que ver que el despertador suene o no en que Agustina llegue tarde. No le echemos la culpa al despertador. Pues llega tarde porque sí. ¿Sí? Si es que fueran independientes. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar los valores. 0,75 por 0,4625. Si me diera igual a 0,225, son independientes. Caso contrario, son dependientes. Resulta, vamos a creerlo bien, la probabilidad del turno tarde por la probabilidad del turno tarde, perdón, la probabilidad, estoy quemado, de que llegue tarde por la probabilidad de que suene el despertador, 0,4625 por 0,75. Y vemos que me da distinto a la probabilidad conjunta que yo ya tengo calculada de antemano. Como me da distinto, vamos a decir que los sucesos son dependientes. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de ocurrencia de un suceso altera el valor de probabilidad de ocurrencia de otro suceso. Por eso, y esto lo mencionamos en clase, es clave no suponer independencia. Tengo que verificarlo. Nunca vamos a suponer independencia. Por eso en todos los ejercicios que te pido algo sobre independencia, nunca lo vas a suponer, sino que vas a decir verificar si los sucesos están relacionados o no. Pero digamos que esta regla, multiplicar dos marginales, y pido perdón, sonó el timbre, no está permitido como regla, a no ser que se pruebe que los sucesos son independientes. Llegamos hasta acá con la clase de hoy, que fue hasta donde llegamos con lo que estuvimos trabajando en la mañana. Gracias por prestar atención.